Dentro de esto, nos vamos a dar a notar, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto vamos a ahorrarnos eh, este tema justamente de la presentación, debido a que por el tiempo, bueno, aunque si desean lo hacemos corto, ¿no? Mi persona es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Torre de España. Soy doctor en Derecho, magíster en Derecho y abogado por la Universidad Federico Villarreal, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. También, obviamente, ex asesor del Parlamento, el Congreso de la República, derivado de la segunda vicepresidencia. Y actualmente me desempeño como asesor del Tribunal Constitucional, ¿no? Y también, obviamente, pues soy catedrático universitario de posgrado, actualmente posgrado, ¿no? Antiguamente también me desempeñaba en pregrado en diferentes universidades del país, ¿no? Ahora, con respecto a este tema, vamos a ingresar acá sobre el tribunal híbrido, ¿no? ¿Qué funciones cumple? Objetivas y subjetivas. Bueno, nuestro tribunal tiene obviamente dos funciones específicamente, ¿no? Tutelar los derechos fundamentales y a su vez, ¿qué más? Y a su vez, restablecer, ¿no? Restablecer el estándar o la jerarquía jurídica. La jerarquía jurídica. Entonces, nuestro Tribunal Constitucional tiene pues ahí justamente dos niveles, ¿no? Dos niveles, dos funciones que desarrollar, ¿no? En las objetivas está la tutela de derechos y en las subjetivas está justamente la tutela de intereses subjetivos y privados, ¿no? Ahora, voy a encender la luz. Ya, por este lado. ¿No? Ahora, atribución subjetiva del TC. Justamente cuando nosotros dividimos lo que es la naturaleza del Tribunal Constitucional, vamos a indicar que en la naturaleza objetiva está la tutela de los intereses objetivos y públicos, ¿verdad? Y por medio de un tribunal de precedentes, ¿no? Y por medio de la subjetiva está la tutela de intereses subjetivos y privados cuando se resuelven casos en concreto, ¿no? Y es ahí donde obviamente se enmarca la, el tribunal de casos concretos, ¿no? Tribunal de casos concretos. Ahora, vamos acá. Atribución subjetiva del Tribunal Constitucional. Recurso de agravio constitucional. Esta atribución subjetiva lo encontramos nosotros en el artículo 202 de la norma constitucional, ¿no? Lo encontramos en el artículo 202. ¿Qué hace mención ese artículo 202? ¿O qué nos refiere? ¿Qué nos precisa ese artículo 202? ¿Mm? Dice, ¿no? Corresponde al Tribunal Constitucional establecer en única instancia, ¿no? Corresponde al Tribunal Constitucional establecer en única instancia la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Dice, conocer en última instancia en las resoluciones denegatorias de habeas corpus. Eso es una. ¿Cuál otra? Amparo, habeas data. Y obviamente en una de ellas dice también, ¿no? Conocer los conflictos de competencia, atribuciones de la Constitución. Eso es otro tema, ¿no? Estas son las atribuciones subjetivas, ¿no? Aquí está el famoso conflicto de competencia, ¿no? Que es dentro del artículo 202C, ¿no? Ustedes lo van a encontrar. Ahora, dentro de ello también dice la atribución subjetiva, ¿no? La ley orgánica del Tribunal Constitucional que dice,
es competente para conocer los procesos que contempla el artículo 202 de la Constitución, ¿no? Ese es otro dispositivo. ¿Cómo está diseñado el recurso de agravio constitucional dentro del Código Procesal Constitucional? Bueno, lo vamos a encontrar dentro del artículo 18 del recurso de agravio constitucional, ¿no? Dentro del recurso del artículo 18 del Código Procesal Constitucional antiguo, por cierto, del año 2004, ¿no? Dice, contra la resolución de segundo grado, ojo aquí, ¿ah? Porque esto sucede mucho cuando se elevan resoluciones al tribunal, ¿ah? Dice, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, ¿no? Contra la resolución de segundo grado que declara improcedente y infundada la demanda, procede el recurso de agravio constitucional del Tribunal Constitucional en el plazo de 10 días. ¿Es una resolución, tiene que ser una resolución de fondo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es de fondo o no? Tiene que ser obviamente una resolución de fondo, ¿no? Pero de fondo en el sentido que es una resolución que finiquita la instancia. O sea, lo que vamos es de que no pueden haber excepciones que sean materia de recurso de agravio constitucional. Ese tipo de resoluciones son rechazadas inmediatamente, ¿no? Inmediatamente porque obviamente está contraviniendo este dispositivo, ¿no? Está contraviniendo este dispositivo. Entonces, tiene que ser resoluciones que declaren improcedente o infundada la demanda. Ahora, el plazo, pues obviamente sabemos que de 10 días. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Desde qué momento se contabiliza el plazo? ¿Mm? Pero creo que hay preguntas. Ah, estábamos saludando. Entonces, ¿qué sucede si obviamente consigue el recurso, dice la sala? Les indicaba el plazo. El plazo es en días calendarios, ¿no? Consigue el recurso, se remite el expediente de la sala del tribunal a efectos de que dentro del plazo máximo de 3 días, bajo responsabilidad, ¿no? Para que lo puedan enviar. Ya, pero lo importante acá es de que muchos abogados, por ejemplo, plantean justamente un recurso de agravio constitucional contra la excepción, ¿no? Contra la excepción, y eso obviamente no corresponde, ¿no? Contra la excepción no se plantea, o sea, si hay una excepción que en segunda instancia declara finiquitado el proceso, pues obviamente no podría ser materia de un recurso de agravio constitucional, tiene que ser un pronunciamiento de fondo, ¿ya? Este artículo 18 que nosotros hemos mencionado, lo tenemos acá disgregado, ¿no? Es un recurso, no es una acción, en efecto, es un recurso impugnatorio, ¿no? O sea, sirve para cuestionar. Pero sirve para cuestionar una resolución emitida dentro del proceso, ¿no? El otro es procede solamente contra resoluciones desestimatorias, ¿no? ¿Por qué procede contra resoluciones desestimatorias? Lo que hemos mencionado, ¿no? Infundada o improcedente. Si es fundada, obviamente no va a poder impugnarse, ¿no? Y los procesos sobre los cuales obviamente verse es el habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento, ¿no? Ahora, ¿a quién favorece? Doctor, claro, ahí también se divide, ¿no? El recurso de agravio constitucional, el típico y el atípico, ¿no? Cualquiera de los dos, el típico y el atípico, ¿no? Pero ¿a quién favorece el recurso de agravio constitucional? A ver, ¿a quién favorece? ¿Mm? Obviamente favorece al demandante, ¿no? Porque le da esa posibilidad al demandante de recurrir las tres instancias, incluso esta instancia extraordinaria, ¿no? Le da esa posibilidad, ¿no? Cosa que no es posible justamente con el otro recurso, ¿no? Ahora, procede solo contra resoluciones emitidas por segunda instancia judicial. Innegablemente, ¿no? Solo contra resoluciones emitidas por segunda instancia judicial, ¿no? Ahora, el recurso de agravio constitucional, ¿no? En el año 2001 se introduce el nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.307. En efecto, ¿no? Cambia del artículo 8, del artículo 18, perdón, al artículo 24, ¿no? ¿Y qué nos dice justamente este artículo 24, ¿no? Dice que es obligatoria a la vista de la causa, la falta de convocatoria de la vista y el ejercicio de derecho de defensa, el trámite,
¿no? O sea, ¿por qué es obligatorio? Eso tiene que ver con lo que es el formato del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? A diferencia del antiguo Código Procesal Constitucional, el nuevo lo que da pie es justamente al garantismo, la adversarialidad y la oralidad. Entonces, obviamente que eso tiñe esta posibilidad dentro del Tribunal Constitucional. Es más, actualmente el Tribunal Constitucional cuenta justamente con algunas alternativas, posibilidades, medidas para que pueda justamente también llevarse siempre a cabo una vista de la causa, ¿no? Antes de resolver un tema, ¿no? Incluso acá menciona, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿no? Ahora, recurso de agravio constitucional. Ahora, sobre el recurso de agravio constitucional, ¿no? Ya, vamos acá abajo. Ahora vamos a ver algunas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Acá dice, el RAC adquiere carácter objetivo y procede contra toda resolución estimatoria de la demanda que no tome en cuenta los precedentes vinculantes del TC. Esa es una condición, ¿no? Una condición para el RAC es justamente que tome en cuenta los precedentes del Tribunal Constitucional. Si no toma en cuenta, innegablemente que se abre la posibilidad de poder interponer un RAC, ¿no? Para eso ustedes tienen ahí el expediente en referencia, ¿no? El 4853-2024, que nos habla, ¿no? Sobre este tipo de RAC, ¿ya? Incluso ustedes pueden ver la cita al costado, que dice, el tribunal considera que una decisión judicial emitida sin tomar en cuenta los precedentes vinculantes del Supremo Intérprete de la Constitución aplicable al caso viola el orden constitucional y debe ser controlado por este colegiado, ¿no? Viola el orden constitucional, debe ser controlado a través de su propio recurso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que debería existir una suerte de de orden, ¿verdad? De jerarquía. Entonces, como no se presenta eso, como no hay eso, innegablemente que el Tribunal Constitucional debe, en aras de su carácter pacificador, debe obviamente proteger, guiar, impulsar una suerte de orden, ¿no? Entonces, es algo que pues figura o debe encontrarse dentro de estos cambios, ¿ya? El otro de ellos es procede contra, dice, sentencias estimatorias de demanda que desconocen el orden jurídico constitucional, o sea, contra los precedentes vinculantes también, ¿no? Ese es otro ejemplo, perdónenme, es otro ejemplo del precedente vinculante. Ustedes chequen el 4853-2004, ¿no? Y eso es otra causa, ¿no? Dice, el RAC debe estar referido al contenido constitucionalmente protegido del derecho que se ha invocado en la demanda, no ser manifiestamente infundado y no incurrir en una causal de tutela negativa previamente establecida por el TC. O sea, en pocas palabras, se presume que el RAC no solamente debe ser excepcional porque ¿no? Porque es, sino que a su vez justamente está referido, ¿no? Al contenido constitucionalmente protegido. O sea, que en el RAC debe establecerse, precisarse, debemos encontrar el contenido constitucionalmente protegido, ¿no? El contenido constitucionalmente protegido que se desea amparar, avalar o resguardar, ¿no? Eso nosotros debemos también encontrar. Ahora dice, y no incurrir en una causal de tutela negativa, ¿no? Previamente. ¿Qué quiere decir una causal de tutela negativa? O sea, no tiene que justamente compararse con otra institución, otra figura, donde se encuentre justamente negada la posibilidad de un RAC para el tribunal, ¿no? Ahora, el RAC también procede para asegurar el cumplimiento de sentencias del tribunal. En efecto, ¿no? Si nosotros nos hemos dado cuenta, cuando hay un RAC negativo, ¿cuándo sucede que hay un RAC negativo? ¿Cuándo pasa que hay un RAC negativo? Hay un RAC negativo cuando obviamente hay un RAC negativo cuando nosotros evidenciamos la existencia justamente de un incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? O atípico, no es negativo, es atípico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué procede en ese caso? ¿Qué procede? Procede obviamente la apelación por salto, ¿no? Es una de ellas, la apelación por salto. La apelación por salto procede, ¿no? Entonces, innegablemente que eso es algo
que tiene que validarse, ¿verdad? Que tiene que considerarse. Otro de ellos, por ejemplo, acá tenemos la sentencia 168/2007, ¿no? Dice que a partir del desarrollo de SUPRE es posible precisar algunos principios interpretativos aplicables para el trámite del mismo supuesto establecido a través de esta resolución de procedencia del recurso de agravio, tratándose de un supuesto de incumplimiento de los fallos del Tribunal Constitucional en los procesos de ejecución de sentencias, ¿no? Los mismos que se encuentran, pues, bajo economía procesal e informalismo, ¿no? Acá está, ¿no? Dice, tiene por finalidad establecer el orden constitucional, se dan cuenta, el mismo que ha sido preservado mediante la sentencia estimatoria. O sea, acá menciona, ¿no? Dice de que obviamente debe admitir el recurso de agravio y corresponde a este colegiado entre el mismo proceso con valorar el grado del incumplimiento de las sentencias. Es una suerte de vía de ejecución de sentencia, ¿no? Sino que como es por salto, pues directamente lo conoce el tribunal. Ahora, el RAC procede para la ejecución de sentencias estimatorias en procesos constitucionales tanto del mismo TC como del Poder Judicial, ¿no? Ajá. O sea, las sentencias estimatorias que decimos de última instancia que se están materializando son obviamente tanto para los del tribunal como para también obviamente del Poder Judicial, ¿no? Aquí lo menciona, ¿no? En esta sentencia, la 201/2007, que dice que de lo expuesto y sobre la base de lo desarrollado en el RTC, o sea, en el recurso, en la resolución del Tribunal Constitucional 168/2007, este colegiado considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido una sentencia estimatoria por parte del colegiado como para quienes lo han obtenido mediante una sentencia expedita por el Poder Judicial, ¿no? La procedencia especial del RAC en este supuesto tiene por finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al tribunal valorar el grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder Judicial, cuando éste no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente de estricto cumplimiento lo establecido por el propio tribunal, ¿no? Otra condición que nosotros tenemos es de que el RAC no procede contra sentencias estimatorias, ¿no? En algunos casos, no puede pretender reformar el texto constitucional, dejó sin efecto el precedente vinculante mencionado. Este es un caso muy diferente, ¿no? El expediente 3908/2007, donde obviamente se guarda un pronunciamiento sobre el tema de la no procedencia contra sentencias estimatorias, ¿no? Ahí menciona, dice, por estas razones, el tribunal, en virtud de la facultad conferida por el artículo tal, tal, vamos a ahorrarnos la lectura ahí, ¿no? Dice, por lo tanto, cuando se considere que una sentencia de segundo grado emitida en un proceso de habeas corpus amparo no ha sido emitida en contravención con el precedente vinculante establecido por el tribunal, el mecanismo procesal adecuado y idóneo para evaluar su interposición de un nuevo proceso constitucional y no la interposición de un recurso grave constitucional, dice, ¿no? Que el código ha precisado que la expresión resoluciones denegatorias, ahí viene la expresión, ¿ah? Explicación a la expresión resoluciones denegatorias, solo comprende las resoluciones de segundo grado que declaran infundada e improcedente la demanda. Y solamente contra ellas procede. Lo que yo les decía, ¿no? No puede decir que una excepción, no, tiene que ser obviamente una, o no puede ser la sustracción de la materia, ¿no? Y me acuerdo en alguna oportunidad requerían de que obviamente por medio de la sustracción de la materia se trate de analizar un supuesto, ¿no? Eso no se da, no viene el caso, no es. Y obviamente que eso no correspondería para interponer una demanda de acción perdón, un recurso de agravio constitucional, ¿no? No va a corresponder. Ahora dice, ¿no? RAC procedente, sentencias estimatorias de segunda instancia referidas a casos de tráfico ilícito de drogas. Este tema, ustedes saben muy bien que esta sentencia es muy importante para la explicación del RAC, ¿no? Este caso se aperturó ya hace un tiempo, se aperturó esta clase de procesos, ¿no? Y fue materia de bastante debate, ¿no? Porque obviamente se entraba a tallar, a debatir o a discutir
en qué momento se debería dar la interposición del RAC, ¿no? En qué circunstancias, ¿no? Y cuál sería una excepción del RAC. Y una de las excepciones del RAC es cuando hay un delito, un caso de tráfico ilícito de drogas. Esa es una de las excepciones del RAC, ¿no? Y eso corresponde a esta sentencia, ¿no? Corresponde a la sentencia 2663/2009, que dice, por ello, este colegiado considera que este colegiado considera que en aplicación del artículo 201, dice, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202 de la misma, es competente para revisar vía RAC las sentencias estimatorias que, bajo el pretexto de proteger criterios de derecho fundamental, convaliden la vulneración real de los mismos. O sea, amplía su protección en aras justamente de la valoración constitucional que realiza, ¿no? Entonces, el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas se basa en esa norma para obviamente indicar que contra ese tipo de resoluciones de segunda instancia sí procedería el RAC, ¿no? O sea, contra las desestimatorias de segunda instancia. De manera excepcional por el hecho de la fuerza o contundencia que tiene justamente ese principio, ¿no? El artículo 8, que es el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esta sentencia se ha visto replicada en otras oportunidades, como por ejemplo la 2748/2010, habeas corpus, donde también se hace esa tingencia, y obviamente que también el párrafo 15 es donde obviamente se desarrolla. Ustedes lo pueden ver al frente, dice, finalmente cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen, en la medida, en la medida que ponen ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por ello que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8 de la Constitución, de prevenir no debe agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas, con penas severas proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además, para llegar a tal cometido, deben procurarse el establecimiento, mencionan, de procedimientos de investigación eficientes, es decir, que obviamente demuestran resultados cada vez más eficaces, ¿no? O sea, en concreto, lo que justamente nos quiere indicar, particularmente, es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De que por el tema de la trascendencia de los derechos fundamentales que se afectan, por el tema de la seguridad pública, los intereses colectivos y demás, obviamente, que esta excepción se encuentra justificada, la excepción del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, lo que dice, ¿no? En ese sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, y estando dispuesto por el artículo 3 del nuevo Código Procesal Constitucional, considera que los procesos, o sea, el iure nubicuria, ¿no? Considera que, considera que se encuentra habilitada para la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá ser concedido por las instancias judiciales, ¿no? Y en otra oportunidad, en otra ocasión, no solamente, no solamente es que se ha analizado el tema del rap, ¿no? Sino también se ha analizado este tema del rap, sino que también se ha analizado el tema a, este, referido justamente a otra excepción, ¿no? ¿Qué otra excepción? No solamente el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Sino que hay otra excepción que también obviamente está siendo resguardada, digamos. ¿Qué excepción? ¿Qué excepción creen ustedes? ¿Mm? Por delitos de tráfico ilícito de drogas y por qué otro delito. ¿Qué lo tienen al frente? Por el delito de terrorismo, ¿verdad? Por el delito de terrorismo. O sea, el delito de terrorismo también se encuentra incluido, también se encuentra dentro de, obviamente, lo que son estos delitos, ¿no? También se encuentra, innegablemente, ¿no? Claro.
Y eso está en la sentencia 1711-2014, ¿no? Que dice, este colegiado, atendiendo a la importancia para el mantenimiento del régimen constitucional y democrático, que implica el combate contra el terrorismo, considera necesario complementar la regla jurisprudencial establecida a través de las sentencias 2663-2009, ¿no? Y en tal sentido, entender que más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202 de la Constitución, este tribunal es competente para revisar vía recurso agravio constitucional las sentencias estimatorias expedidas en procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo que, según instancia, hayan declarado fundada. Entonces, innegablemente que también tenemos nosotros ahí tanto el tema del tráfico ilícito como el tema justamente del terrorismo que ingresan o incluyen como excepciones para poder interponer el RAP, ¿no? Como hechos o como delitos o como sucesos absolutamente diferenciados para poder interponer el RAP, ¿no? Entonces, ya sabemos que obviamente el RAP tiene una condición subjetiva objetiva, sabemos que tanto el delito de tráfico ilícito como el de drogas son una suerte de excepciones, ¿no? Supuestos, estos son los supuestos ya del año 2014, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. Un momentito. Supuestos en el que te se emitirá sentencia interlocutoria. ¿Qué es una sentencia interlocutoria? A ver, amigos, ¿qué es una sentencia interlocutoria? ¿Qué creen ustedes que es una sentencia interlocutoria? ¿O qué saben ustedes? Es una sentencia de primera revisión, no es una sentencia de primer momento, de primer alcance, es una sentencia filtro, por así decirlo. Y dice, ¿no? Los supuestos que el TC emitirá una sentencia interlocutoria denegatoria del RAC para evitar la sobrecarga procesal, ¿no? Y concentrar sus esfuerzos en controversias que sí ameritan protección, ¿no? Entonces, cuando dice para evitar la sobrecarga procesal, ¿a qué se menciona? Estas sentencias interlocutorias en algún momento fueron de bastante utilidad por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué fueron de bastante utilidad? ¿Por qué fueron de bastante utilidad estas sentencias? Bueno, estas sentencias fueron de bastante utilidad debido a que en su oportunidad en su oportunidad, obviamente, la carga procesal lo exigía y había una suerte de sentencias tipo. Había una suerte de casos que se repetían constantemente ante el tribunal. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió de que obviamente se vieron ellos en la necesidad de crear esta suerte de sentencias interlocutorias. A eso se le denominaba. Estas sentencias interlocutorias lo que hacían era condicionar o establecer una suerte de una suerte justamente de mayor posibilidad de reacción ante obviamente la carga procesal existente, ¿no? Entonces, es en ese momento en que se emite, producto de este precedente del Tribunal Constitucional, las sentencias interlocutorias. Entonces, el supuesto es que el TC emitirá sentencia interlocutoria negatoria para evitar la sobrecarga y concentrar sus esfuerzos en controversias que sí ameritan protección de derechos urgentes. O sea, la suerte de selección, ¿no? No deben prosperar recursos que sean manifiestamente improcedentes o que contengan pretensiones irrelevantes, ¿no? El RAC procede contra sentencias extemitorias de segunda instancia relativas al delito de terrorismo, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto, perdón, creo que retrocedí. Acá estamos. Ya. El RAC procede para la ejecución de sentencias estimatorias procedentes de tribunales internacionales de derechos humanos. Este caso también es atípico, ¿no? Ya habíamos visto el tráfico ilícito de drogas, habíamos visto justamente el tema de terrorismo, habíamos visto las sentencias interlocutorias, y hoy por hoy lo que nos toca ver es justamente el tema de las sentencias estimatorias procedentes de tribunales internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿no? El presente proceso dice que es el expediente 012-45-2014, ¿no? Dice, en el presente proceso, el tribunal hace notar que la cuestión suscitada con la interposición del recurso agravio constitucional no tiene su origen en una sentencia estimatoria dictada por el Poder Judicial o por este tribunal, en el marco de un proceso de tutela de derechos fundamentales, sino que es una emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Entonces, en este caso es una que ha emitido la Corte Interamericana, pero que obviamente está siendo vista por el Tribunal Constitucional. Tal circunstancia, sin embargo, no es ningún impedimento para afirmar la procedencia de recurso de agravio constitucional y también la competencia de este tribunal, ¿no? Y también la competencia de este tribunal, ¿no? Y regula el procedimiento, ¿no? Hemos asumido la competencia para ejecutar lo dispuesto por las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, regula la ejecución de las competencias de la Corte, ¿no? En cuanto a la atribución objetiva, tenemos obviamente que pueden hacer control difuso, los jueces, obviamente, sobre el precedente vinculante en el Perú. Este mismo se crea justamente en el año 2004 a través de la ley 28.237 en los artículos 6 y, 7 y 6, respectivamente, ¿no? Y obviamente que ahí en el artículo 7 específicamente dice, ¿no? Las sentencias que adquieran la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, o sea, el extremo que es precedente. Dice, cuando el Tribunal Constitucional resuelve apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y derecho que sustenta. Entonces, está regulado ahí el precedente, ¿no? La diferencia entre precedente y jurisprudencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Precedente vinculante tiene una disposición exacta o precisa que tiene que ser cumplida, sí o sí. Es una suerte como que de condición positiva normativa o normativa positiva que emite el tribunal. Es una de las pocas veces que el tribunal se convierte en una suerte de legislador, ¿no? ¿Por qué? Porque obliga que obviamente su pronunciamiento tenga que materializarse, ¿no? A diferencia obviamente de otras instituciones, entidades o normas que no tienen tan talante o tal fuerza, ¿no? Bueno, hasta acá nosotros justamente tenemos la clase. ¿Hay alguna pregunta sobre el particular? Los precedentes y el examen están adentro y han sido emitidos, enviados justamente al coordinador. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Si hubiera alguna pregunta, a ver, sobre el tema tratado hasta ahora por el doctor, pueden formular sus preguntas, por favor. ¿Pregunta? Un comentario, alguna pregunta, porque el doctor nos ha dejado un balotario de preguntas, cuáles se les va a pasar para que ustedes puedan desarrollarlo. Se les va a dar un tiempo prudencial para que puedan absolverlo y después retomamos nosotros y le vamos a ir dando las respuestas que se consideran, como es como un simulacro, simulacro. Adelante, por favor, con las preguntas que tuvieran. ¿Tienen los participantes algún comentario, una pregunta? Vamos a hacer una precisión hasta eso, ¿no? El, la jurisprudencia puede convertirse en... Ahí está, ahí hay una pregunta, creo. A ver, permítanme, voy a abrir. Permítanme. ¿Qué pasa si hubiera confrontación entre una casación y una sentencia del TC? Entre una casación y una sentencia del TC. Ah, ya, en diferentes criterios, sí. Hay una norma, el artículo 26, si no me recuerdo, 22 o 26 del Código Procesal Constitucional que dice con claridad, ¿no? Sí, miren, hasta en esa condición se ha puesto la norma, ¿no? Si existiera una contradicción entre una sentencia del Tribunal Constitucional o de Corte Constitucional, o sea, de un proceso constitucional con uno de corte ordinario, innegablemente que prevalece la sentencia constitucional. Eso es lo que menciona el dispositivo. 22 o 26, si no me recuerdo, del nuevo código. No, ahora, el tema es también, no es muy típico eso, ¿no? Pero el tema es también de que innegablemente la interpretación constitucional siempre va a prevalecer, ¿no? Porque trata justamente de resguardar o respaldar derechos fundamentales, ¿no? Entonces eso obviamente le da mayor realce o criterio a la situación, ¿no? Eso sería. Bueno, no hay otra pregunta, creo. Te agradezco, Omar, más bien por la pregunta. Y bueno, no sin antes agradecer justamente al Colegio de Abogados, ¿no? De Lima, la Dirección Académica de Formación Cultural, a ustedes también, y obviamente que les espero en otra ocasión, otra oportunidad también para poder ampliar más sobre esto, otros criterios, ¿no? Y agradecido también con el coordinador académico, muy gentil, y obviamente que con nuestra orden también por la invitación, ¿ya? Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.
Bueno, Liliana Mulitas, muchas gracias. A nombre del Colegio de Abogados de Lima, que es el doctor Raúl Canelo Rabanal, y a nombre de la directora académica, nosotros vamos a correr traslado ahorita a los participantes sobre las preguntas que ha formulado en el voluntario. Perfecto, gracias, ¿ah? Cuídense mucho, hasta luego. Vamos a pasar al WhatsApp grupal. Vamos a enviarles el balotario para que ustedes lo puedan revisar y vamos a retornar en 45 minutos para que darles nosotros la respuesta y después darles algunas directivas con respecto al examen del fin de semana. Ya, un momentito, estamos pasando al WhatsApp grupal.